La mejor amiga de mi novia me odiaba. Descubrí por qué demasiado tarde. Pensé que la mejor amiga de mi novia era la villana de nuestra historia de amor, pero ella era en realidad la única persona que intentaba mantenerme con vida. Me llamo Rayan y tengo 29 años. Desde el momento en que conocí a Maya, sentí como si hubiera pisado un rayo de sol. Ella era radiante, amable y encantadoramente sin esfuerzo, el tipo de persona que podía silenciar una habitación solo con entrar en ella. Nos conocimos en una cafetería en el centro de Chicago, un cliché, lo sé, pero la conexión fue instantánea. En 3 meses, éramos inseparables. En 6, me había mudado a su espacioso y moderno apartamento en el Loop. La vida era perfecta, excepto por una sombra oscura y brillante que se cernía sobre todas las cenas, todas las noches de cine y todos los momentos tranquilos que intentábamos compartir. Esa sombra se llamaba Jenny. Jenny era la mejor amiga de Maya desde la secundaria y no hacía ningún secreto de que me despreciaba. No era una antipatía sutil o una frialdad distante, era un odio visceral y abrasador que ni siquiera intentaba ocultar. Si Maya y yo estábamos tomados de la mano en el sofá, Jenny miraría nuestros dedos entrelazados con una expresión de puro disgusto. Si intentaba entablar una conversación, ella me respondería en monosílabos, con los ojos fríos y muertos, antes de darme la espalda para susurrar furiosamente con Maya. Al principio, intenté ser comprensivo. Me dije a mí mismo que Jenny era solo una amiga protectora, tal vez preocupada de que Maya se estaba moviendo demasiado rápido con un tipo que acababa de conocer hacía unos meses. Intenté ganármela con amabilidad, trayendo su café caro favorito cada vez que venía, o preguntándole por su negocio de diseño gráfico. Pero mis esfuerzos se encontraron con nada más que hostilidad. Aceptaba el café con una mueca, dejándolo en el mostrador sin tomar un sorbo, como si aceptar algo de mí fuera una violación de su código moral. Maya, por su parte, siempre se disculpaba. Me acariciaba el brazo y me aseguraba que Jenny solo estaba pasando por un momento difícil y que no confiaba fácilmente en los hombres. Me contaba historias sobre su pasado, pintando una imagen de Jenny como un pájaro herido que necesitaba paciencia. Yo quería ser el tipo de hombre que podría proporcionar esa paciencia. Amaba a Maya, y si amar a Maya significaba soportar el juicio silencioso de su mejor amiga, estaba dispuesto a pagar ese precio. Pero la tensión estaba empezando a pasarme factura. La atmósfera en el apartamento siempre que Jenny estaba era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Me sentía como un intruso en mi propia casa, caminando constantemente sobre cáscaras de huevo, temiendo que una risa incorrecta o una mirada fuera de lugar desencadenara otra de las miradas fulminantes de Jenny. El punto de quiebre llegó unos 4 meses en nuestra relación. Era un viernes por la noche y había planeado una cena romántica para Maya y para mí para celebrar mi ascenso. Había cocinado una comida de 3 platos, comprado vino y preparado velas en el balcón. Pero cuando llegué a casa del trabajo, encontré la mesa ocupada no por Maya, sino por Jenny. Ella estaba sentada en mi silla, fumando un cigarrillo, a pesar de la estricta norma de no fumar de Maya, y tirando la ceniza sobre el plato que yo había preparado con tanto esmero. Le pregunté dónde estaba Maya, tratando de mantener mi voz firme. Jenny ni miró hacia arriba. Simplemente dio una calada larga y exhaló una nube de humo directamente en mi cara. Me dijo que Maya estaba cansada y se había acostado temprano, cancelando efectivamente mis planes sin siquiera un mensaje de texto. Cuando exigí saber por qué se sentía cómoda invadiendo mi espacio así, finalmente me miró. Su expresión no era solo de enojo, estaba aterrorizada. Se inclinó cerca, bajando la voz a un susurro que me recorrió la columna vertebral. Me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo, y que me fuera mientras aún pudiera. Asumí que me estaba amenazando, interpretando el papel de la amiga celosa al máximo. No me di cuenta entonces de que estaba tratando de salvarme la vida. Después del incidente en el balcón, mis sentimientos pasaron de la confusión al resentimiento. Decidí que ya había tenido suficiente de ser la víctima pasiva en la guerra psicológica de Jenny. Estaba convencido de que su comportamiento no se trataba de protección, se trataba de control. Ella era tóxica, una manipuladora que no soportaba ver a Maya feliz con alguien más. Comencé a verla no como una amiga, sino como un obstáculo que debía ser eliminado para que nuestra relación sobreviviera. Comencé a prestar más atención a sus movimientos, escuchando sus conversaciones telefónicas susurradas y buscando cualquier grieta en su armadura que pudiera explotar.
Noté que Jenny pasaba mucho tiempo en la oficina de casa de Maya, una habitación que Maya siempre me había dicho que era privada y donde guardaba sus archivos de escritura independiente. Cada vez que pasaba, la puerta se cerraba de golpe, seguida de argumentos apagados y frenéticos. Una tarde, pensando que estaban de compras, escuché que la impresora corría furiosamente dentro de la oficina. La puerta estaba entreabierta y no pude evitarlo. La empujé apenas 1 centímetro, esperando sorprender a Jenny haciendo algo mezquino, como leer mis diarios o robar mi correo. En cambio, la vi encorvada sobre el escritorio, rodeada de pilas de papeles. Sostenía un documento frente a la luz, con las manos temblando violentamente. Se veía pálida, enfermiza incluso, muy lejos de la figura agresiva e imponente que solía presentar. Cuando la tabla del piso crujió bajo mi pie, giró bruscamente, empujando los papeles en un cajón con una fuerza frenética. Me miró con odio, pero el enojo estaba mezclado con un pánico desesperado. Me gritó que me fuera, con la voz quebrada. Dijo que yo era entrometido y estúpido, y que iba a arruinar todo. Me alejé, conmocionado por su intensidad, pero mi curiosidad estaba picada. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Y por qué se veía tan asustada? Más tarde esa noche, me acosté junto a una Maya dormida, con la mente corriendo. Necesitaba saber qué había en esa oficina. Estaba convencido ahora de que Jenny no era solo una mala amiga, ella estaba ocultando algo que podría lastimar a Maya. Quizás ella le estaba robando. Quizás tenía una deuda de juego y estaba usando la identidad de Maya. Sentí una oleada de indignación justa. Yo era el bueno aquí, el protector. Jenny era la villana. Resolví confrontar a Maya sobre ello a la mañana siguiente, para mostrarle que su mejor amiga no era quien ella pensaba. Pero cuando lo traje en el desayuno, la reacción de Maya desinfló mi confianza instantáneamente. Ella no pareció sorprendida ni preocupada cuando mencioné a Jenny en la oficina. En cambio, se quedó muy quieta, evitando mis ojos mientras untaba mantequilla en su tostada. Descartó mis preocupaciones, diciendo que Jenny solo la estaba ayudando con algunos papeles fiscales complicados y estaba estresada por los plazos. Me dijo que lo dejara, que Jenny había hecho mucho por ella a lo largo de los años y merecía privacidad. Presioné el tema, preguntando por qué Jenny era tan secreta y hostil, pero Maya me espetó, con su voz inusualmente aguda. Me dijo que si no podía confiar en sus amigos. No confiaba en ella. La conversación terminó abruptamente, dejándome sintiéndome aislado y frustrado. Me retiré en mí mismo, viendo a Maya moverse por la cocina, preguntándome por primera vez si había una grieta en la fachada perfecta de nuestra relación. Ese fin de semana, Maya se fue de la ciudad para una despedida de soltera, de una prima, dejándome solo en el apartamento con Jenny, quien inexplicablemente decidió quedarse para cuidar la casa. Era un movimiento deliberado, estoy seguro de eso. Quería intimidarme. Por 2 días, existimos en un estado de guerra fría. Ella ocuparía la sala de estar, poniendo música a todo volumen, mirándome con odio cada vez que pasaba por la cocina. Me quedé en el dormitorio, hirviendo de ira. Pero en la segunda noche, se fue la luz. Era una noche tormentosa en Chicago, el viento aullando contra el cristal, y cuando las luces se apagaron, el apartamento fue sumido en la oscuridad total. Escuché un alboroto en la sala de estar, un choque y luego un sollozo. Agarrando mi linterna, fui a investigar. Encontré a Jenny en el suelo, rodeada por el contenido de una caja caída. No era su gesto habitual, estaba enrollada en posición fetal, llorando. El haz de la linterna atrapó el contenido de la caja, fotografías, cartas y lo que parecían documentos legales. Antes de que pudiera ver nada claramente, se scrambling a sus pies, con los ojos salvajes. Se lanzó sobre mí, empujándome hacia atrás con una fuerza sorprendente. No estaba llorando porque estaba lastimada, lloraba porque estaba aterrorizada de que yo hubiera visto lo que había en esa caja. Me empujó a un lado, encerrándose en la oficina de Maya, y me quedé parado en la oscuridad, más confundido que nunca. Cuando Maya regresó de su viaje, la dinámica en el apartamento había cambiado, aunque no como había esperado. Jenny había empacado sus maletas y se había mudado a su propio lugar, dejando atrás un silencio que era tanto un alivio como una carga pesada. Maya parecía agotada, su energía vibrante habitual atenuada. Ella culpó al viaje por su fatiga, pero sentí que había algo más. Quería presionarla sobre la pelea con Jenny, sobre la caja, sobre la puerta cerrada de la oficina,
pero el recuerdo del pánico crudo de Jenny me detuvo. Si presionaba demasiado fuerte, podría alejar a Maya, y eso era lo último que quería. Por unas pocas semanas, las cosas fueron idílicas. Sin la presencia constante de Jenny, la tensión se evaporó. Maya y yo caímos en un ritmo doméstico que se sentía genuino y amoroso. Cocinamos juntos, vimos películas sin interrupciones y hablamos del futuro. Empecé a creer que la pesadilla había terminado, que Jenny solo había sido un elemento tóxico que finalmente se había eliminado de la ecuación. Sentí una sensación de victoria, como si hubiera resistido una tormenta y probado mi compromiso con Maya. Bajé la guardia. Dejé de buscar señales de problemas. Dejé de preguntarme sobre el cajón cerrado en la oficina. Fue durante este tiempo que decidí dar el siguiente paso. Iba a proponerle matrimonio. Había ahorrado durante meses para comprar el anillo, un diamante vintage que sabía que a Maya le encantaría. Planeé una escapada de fin de semana a una cabaña en Michigan, visualizando el momento perfecto junto al lago. Estaba flotando en el aire, cegado por mi propia felicidad. Mirando hacia atrás, veo ahora que mi ceguera era exactamente lo que Maya necesitaba. Con Jenny fuera de la imagen, no había nadie que monitoreara la situación, nadie que me advirtiera, y nadie que contuviera a Maya. Empecé a notar cosas pequeñas. Pequeñas inconsistencias que descarté en el resplandor de mi propuesta inminente. El teléfono de Maya vibraría tarde en la noche, y ella se daría la vuelta, protegiendo la pantalla de mi vista. Ella empezó a recibir paquetes que escondía en la parte posterior del armario antes de que yo pudiera ver la dirección de retorno. Una vez, llegué a casa temprano del trabajo y la encontré triturando documentos en la oficina. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me sonrió esa sonrisa deslumbrante y desarmante y me dijo que estaba haciendo una limpieza de primavera de sus viejos archivos. Me besó, distrayéndome con la conversación sobre la cena, y olvidé todo al respecto. Confiaba en ella implícitamente. Estaba enamorado. La semana antes de nuestro viaje, tuve que ir a la tienda para recoger algunas cosas para nuestra salida. Mientras estaba fuera, mi coche se averió, obligándome a regresar a casa inesperadamente. Entré en el apartamento y encontré la puerta de entrada sin cerrar. Llamé a Maya, pero no hubo respuesta. A medida que me adentraba más en el pasillo, escuché voces provenientes de la oficina. La puerta estaba cerrada, pero podía reconocer la voz de Maya, afilada, enojada y desesperada. Y la otra voz me envió un escalofrío por la columna vertebral. Era Jenny. Ella había regresado. Me congelé, con la mano flotando sobre la perilla de la puerta. Sabía que no debía escuchar, pero la mención de mi nombre me detuvo en seco. Maya estaba gritando a Jenny, diciéndole que se mantuviera alejada, que dejara de interferir. La respuesta de Jenny fue tranquila, pero firme. Le dijo a Maya que ella no podía seguir con eso, que había ido demasiado lejos. Luego, Maya dijo algo que me heló la sangre. Le dijo a Jenny que era demasiado tarde para retroceder, que todo estaba en movimiento, y que yo ya había servido a mi propósito. No entendí lo que eso significaba. Pero el tono de su voz, frío, calculador y totalmente carente de afecto, destrozó la imagen de la mujer que pensaba que amaba. Me retiré en silencio, con el corazón latiéndome en el pecho. Salí del apartamento y me senté en mi coche averiado en la calle, mirando hacia las oscuras ventanas de nuestro hogar. La vida perfecta que pensaba que había construido se estaba desmoronando a mi alrededor. Me di cuenta entonces de que Jenny no era la enemiga. Ella era la única persona en este triángulo retorcido que estaba tratando de decir la verdad. Pero ¿cuál era la verdad? ¿Para qué había servido yo? ¿Y qué planeaba hacer Maya conmigo? La daga de que Maya me estaba engañando me golpeó como un golpe físico. Me senté en mi coche durante horas, con el motor frío, tratando de unir las pistas fragmentadas que había ignorado durante el año pasado. La hostilidad de Jenny, el secreto en la oficina, las llamadas telefónicas tardías, la destrucción de documentos, todo apuntaba a una conspiración que había estado demasiado ciego para ver. Me sentía como un tonto, un peón en un juego que no entendía. Pero el enojo fue pronto reemplazado por un miedo frío y creciente. Las palabras de Maya resonaban en mi mente: es demasiado tarde. Ya servía mi propósito. Sabía que no podía confrontar a Maya directamente. Aún no. Necesitaba palanca. Necesitaba saber sobre qué ella y Jenny estaban discutiendo.
Y sabía exactamente dónde buscar. Esperé a que Maya se fuera a trabajar a la mañana siguiente, observando desde la cafetería de la esquina mientras ella se alejaba en coche. Luego, di la vuelta al apartamento. Mi llave se sentía pesada en la cerradura mientras la giraba. El apartamento estaba en silencio. Estéril y lleno del aroma de su perfume, un aroma que solía consolarme pero que ahora me enfermaba. Fui directamente a la oficina de casa. La habitación estaba ordenada, el escritorio libre de desorden, pero recordaba el cajón donde Jenny había empujado los papeles meses atrás. Probé el tirador. Estaba cerrado con llave. Miré alrededor de la habitación buscando una llave, revisando debajo del teclado, dentro de macetas y detrás de libros. Nada. Luego, recordé la caja de joyas de Maya en el dormitorio. Ella era meticulosa organizando sus cosas, y mantenía una pequeña llave decorativa para una caja de recuerdos en su tocador. Me apresuré al dormitorio, con movimientos frenéticos. Abrí la caja de joyas, cavando más allá de los collares y aretes hasta que encontré la pequeña llave de latón. Mis manos temblaban mientras corría de vuelta a la oficina. Inserté la llave en la cerradura, la giré y escuché un chasquido satisfactorio. El cajón se deslizó hacia afuera. Dentro, estaba lleno de carpetas colgantes, organizadas por fecha. Saqué la más reciente, etiquetada como «El plan». Mi estómago se hundió mientras pasaba las hojas. No era un complot de asesinato, al menos no en el sentido tradicional. Era un portafolio financiero, pero uno que no tenía sentido. Había pólizas de seguro de vida, masivas, tomadas a mi nombre solo unas pocas semanas después de que nos mudáramos juntos. Había escrituras de propiedad para el apartamento, mostrando una transferencia de propiedad que yo nunca había firmado. Había estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias de mi cuenta de ahorros personales a una cuenta conjunta que no sabía que existía, mantenida en las Islas Caimán. Pero fue el documento en la parte inferior de la pila lo que me hizo hundirme en el suelo. Era un informe médico, fechado hace 6 meses. Era un diagnóstico de una forma rara y agresiva de cáncer. El nombre en el informe no era el mío. Era el de Maya. O al menos, eso pensé. Al mirar más de cerca los detalles del paciente, vi un nombre diferente, Elena, y una fecha de nacimiento diferente. Pero la foto adjunta al archivo era indudablemente Maya. Me senté allí, aturdido. La chica con la que vivía, la mujer con la que planeaba casarme, no era Maya. Era alguien más. Y ella se estaba muriendo. O quizás no. El informe parecía auténtico, pero también lo hacían las pólizas de seguro. Me di cuenta entonces de que Jenny no estaba tratando de separarnos porque estuviera celosa. Ella estaba tratando de separarnos porque sabía que Maya era una estafadora, una mujer que se reinventaba para depredar a hombres adinerados, drenando sus activos antes de desaparecer o fingir su propia muerte. Yo era el objetivo. Y Jenny había sido la cómplice a regañadientes, limpiando el desorden, tratando de minimizar el daño. De repente, escuché que se abría la puerta principal. Mi corazón se detuvo. Empujé los papeles de vuelta en el cajón, los cerré con llave y me apresuré a esconderme en el armario mientras se acercaban los pasos a la oficina. Miré a través de las ranuras de la puerta del armario. No era Maya. Era Jenny. Ella se veía frenética, sus ojos escaneando la habitación. Sabía que yo estaba allí. Caminó hacia el escritorio, probó el cajón y descubrió que estaba cerrado con llave. Soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante meses, y luego habló en voz alta a la habitación vacía. Susurró que lo sentía, que intentó detenerme, pero que yo había caminado directo hacia la trampa. Salí del armario, con la llave todavía apretada en mi palma sudorosa. Jenny saltó, girándose con una mano sobre la boca. Por un momento, solo nos miramos el uno al otro, la verdad colgando pesada y sofocante entre nosotros. Le pregunté qué estaba pasando. Exigí saber por qué no me lo había dicho. La cara de Jenny se desmoronó, el exterior duro y enojado que había mantenido durante tanto tiempo finalmente hecho añicos. Se desplomó en la silla del escritorio, pareciendo derrotada. Me contó todo. Su verdadero nombre no era Jenny, y el nombre de mi novia no era Maya. Ellas habían estado ejecutando este juego durante 10 años, moviéndose de ciudad en ciudad, apuntando a hombres como yo, exitosos, confiables y ansiosos por establecerse.
La Maya que conocía era una manipuladora maestra, un camaleón que podía convertirse en quien quiera que necesitara ser para obtener lo que quería. Y lo que quería ahora era mi dinero, y el pago del seguro. Pero el giro era más oscuro de lo que podía haber imaginado. Jenny no era solo una participante reacia, ella estaba atrapada. Maya, cuyo verdadero nombre era Verónica, tenía evidencia de la participación de Jenny en una estafa pasada que había salido mal, una estafa donde un hombre realmente había muerto. Si Jenny intentaba irse o ir a la policía, Verónica la delataría. Jenny había estado tratando de advertirme de la única forma que podía, siendo imposible, odiándome, haciendo mi vida miserable. Esperaba que me cansara del drama y rompiera con Verónica, ahorrándome la ruina financiera y potencialmente el accidente que Verónica había planeado para el final del año. La póliza de seguro que encontré era el arma humeante. Verónica había tomado una póliza de $5 millones sobre mi vida. El plan, explicó Jenny, era organizar un accidente de coche o una invasión de casa salió mal en el próximo mes. Ellas desaparecerían, y Maya lamentaría brevemente antes de desaparecer, dejándome muerto y a Verónica rica con una nueva identidad. Jenny admitió que ella había ayudado a configurar las cuentas, ayudó a falsificar las firmas, pero no podía seguir con la parte del asesinato. Por eso ella estaba discutiendo con Verónica el día anterior. Ella estaba tratando de desconectar el enchufe. Sentí una oleada de náuseas. Miré a esta mujer que me había atormentado durante meses, y me di cuenta de que ella era mi única aliada. Ella había sacrificado su propia seguridad, viviendo bajo el pulgar de una sociópata, solo para tratarme de darme una oportunidad de escapar. Le pregunté a Jenny qué debíamos hacer. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que huyera. Dijo que ella retrasaría a Verónica, crearía una divergencia, pero que yo necesitaba salir de la ciudad e ir a la policía. Me dio una memoria USB que contenía toda la evidencia digital de su operación, los documentos falsificados, las identificaciones falsas, las transferencias. Tomé la unidad, con la mente corriendo. Quería agarrar a Jenny y obligarla a venir conmigo, pero ella se negó. Dijo que Verónica sabría si ella se iba, y que nos casaría. Jenny tenía que quedarse atrás para evitar que Verónica sospechara de cualquier cosa. Era una misión suicida, y ella lo sabía. Mientras me giraba para salir del apartamento, sentí una culpa pesada. La había odiado, le tenía resentimiento, y todo el tiempo, ella era lo único que se interponía entre mí y una tumba. Salí del edificio, con la cabeza baja, luchando contra el impulso de correr. Subí a mi coche, que finalmente había reparado, y comencé a conducir. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme de Chicago tanto como fuera posible. Pero cuando llegué a la rampa de entrada a la autopista, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Decía, huir no te salvará. Ella sabe. El pánico se apoderó de mí mientras me fusionaba con la autopista enero del 90, el tráfico pesado y la lluvia comenzando a caer. Verifiqué mis espejos, esperando ver el coche de Verónica detrás de mí, con las luces parpadeando. Pero el camino detrás de mí estaba claro. El mensaje de texto me roía por dentro. ¿Quién lo envió? Jenny. ¿O era Verónica, jugando un juego mental final? Apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La memoria USB que Jenny me había dado se sentía como un carbón caliente en mi bolsillo. Era mi póliza de seguro, mi salvavidas, pero también era la razón por la que me estaban cazando. Conduje durante 2 horas, poniendo distancia entre mí y la ciudad, antes de entrar en un motel destartalado en la interestatal en medio de ninguna parte en Indiana. Me registré usando efectivo, un hábito que había adquirido al ver demasiados thrillers, aunque sabía que era inútil si Verónica era tan buena como Jenny decía. Cerré la puerta de la habitación sucia, cuñé una silla debajo de la manija y finalmente me permití respirar. Me senté en el borde de la cama, la Express barata rasposa bajo mis manos, y saqué la memoria USB. No tenía una computadora portátil conmigo, había dejado todo en mi prisa por escapar. Solo tenía mi teléfono. Conecté la unidad a un adaptador, rezando para que los archivos fueran legibles. La pantalla se llenó de carpetas etiquetadas con fechas y nombres. Abrí la más reciente. Era una carta, dirigida a la policía. No era evidencia. Era una confesión. El documento fue escrito por Jenny,
describiendo su papel en las estafas, el fraude y las amenazas que Verónica había usado para controlarla. Pero mientras pasaba por el texto, mi sangre se heló. La confesión no solo detallaba crímenes financieros. Detallaba un asesinato. Hace 10 años, en California, habían apuntado a un viudo adinerado. Pero cuando él descubrió la verdad, Verónica lo mató. Jenny ayudó a deshacerse del cuerpo. Este era el secreto que Verónica tenía sobre su cabeza. Jenny era cómplice de asesinato. En la parte inferior del documento, había una nota para mí. Decía, no podía irme contigo. Tengo que pagar por lo que he hecho. Esta unidad contiene todo lo que necesitas para encerrarla. Por favor, no me busques. Entrégalo. Huye. Me recosté, el peso de sus palabras aplastándome. Jenny no solo estaba tratando de salvarme, ella estaba planeando su propia rendición. Ella se estaba quedando atrás para asegurar que Verónica no viniera por mí, probablemente sacrificándose en el proceso. La mujer que odiaba era la persona más valiente que había conocido. Sabía lo que tenía que hacer. Llamé a la policía local. Tomó horas de convencer, explicando la historia salvaje sin sonar loco, pero eventualmente, un detective de una unidad de crímenes mayores se puso en la línea. Le conté todo, sobre Maya o Verónica, sobre Jenny, sobre la memoria USB. Me dijo que me quedara quieto, que estaban enviando una unidad a mi ubicación. Pasé las siguientes horas en un estado de terror paralizado. Cada sonido fuera de la puerta me hacía saltar. Repasé cada interacción con Verónica durante el año pasado. Cada sonrisa, cada toque, cada te amo, todo era una actuación. Había estado durmiendo con un monstruo. Pensé en el futuro que había planeado, el matrimonio, los niños, la casa en los suburbios. Todo era una mentira, un guión escrito por una sociópata para maximizar su pago. Al amanecer, las luces intermitentes de los patrulleros de policía cortaron la oscuridad del estacionamiento del motel. Abrí la puerta, con la unidad en la mano, y sentí un alivio tan intenso que casi me tumba. Estaba a salvo. Pero mientras caminaba hacia los oficiales, no podía evitar pensar en Jenny. ¿Estaba ella a salvo? ¿O ya estaba pagando el precio por tratar de hacer lo correcto? Uno de los detectives se me acercó, con la cara grave. Me dijo que habían registrado el apartamento en Chicago. Estaba vacío. No había rastro de ninguna de las dos mujeres. Habían desaparecido en la delgada aire. Las semanas posteriores al registro fueron una borrosa de entrevistas policiales, abogados y auditorías financieras. La policía encontró evidencia en el apartamento que corroboró mi historia, las identificaciones falsas, la documentación para las pólizas de seguro, pero las mujeres se habían ido. La confesión de Jenny en la memoria USB dio a las autoridades suficiente para abrir una búsqueda nacional, pero Verónica era un fantasma. Ella había estado haciendo esto durante una década, ella sabía cómo desaparecer. Pasé cada noche mirando el techo, aterrorizado de que ella regresara para terminar el trabajo. Me mudé, cambié mi número de teléfono y corté lazos con todos en mi vieja vida, temiendo que Verónica pudiera usarlos para llegar a mí. Mi vida, antes tan llena de promesa y luz, ahora estaba definida por la paranoia y el aislamiento. Había sobrevivido, pero sentí que había dejado una parte de mí en ese apartamento. Pasaron 3 meses. Luego, recibí la llamada. El detective me dijo que las habían encontrado. No estaban en las Bahamas o México, como esperaba. Estaban en un motel barato justo afuera de Las Vegas. Parecía que sin mi dinero para sostenerlas, su operación se había derrumbado. Se habían vuelto la una contra la otra. Según los informes policiales, había habido una lucha. Verónica había sido arrestada por intento de asesinato y fraude, vinculada a casos fríos en 3 estados. Pero las noticias sobre Jenny me rompieron el corazón. Ella había sido encontrada inconsciente en la bañera, un intento de suicidio. Sobrevivió, pero estaba en condición crítica. Fui a visitarla al hospital en Las Vegas. En contra del consejo de mi abogado. Necesitaba verla, entender por qué lo había hecho. Ella estaba esposada a la barandilla de la cama, pálida y frágil, no pareciendo nada a la mujer feroz y enojada que me había atormentado en Chicago. Cuando me vio, empezó a llorar. Me dijo que después de que me fui, Verónica se dio cuenta de que ella se había ido. Verónica había entrado en una rabia,
dándose cuenta de que el palanca se había perdido. Pelearon, y Verónica intentó matar a Jenny, culpándola por toda la operación habiéndose venido abajo. Jenny se había encerrado en el baño y había tomado una botella de pastillas, prefiriendo la muerte a la ira de Verónica o una vida en prisión. La miré, sintiendo una mezcla compleja de gratitud y piedad. Le pregunté por qué no iba a la policía antes de que llegara tan lejos. Me dijo que tenía miedo, que era una cobarde. Pero cuando me conoció, y vio que yo era una buena persona que genuinamente amaba a Verónica, algo en ella se rompió. Dijo que no podía ver a otro hombre inocente morir. Ella salvó mi vida, pero al hacerlo, destruyó la suya propia. Caminé fuera del hospital ese día, dejando a Jenny enfrentar el sistema de justicia por sus crímenes. No la perdoné por las cosas que había hecho en el pasado, pero acepté que ella era la razón por la que tenía un futuro. Verónica fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Jenny aceptó un trato y obtuvo 20 años. Nunca regresé a Chicago. Me mudé a un pequeño pueblo en la costa, tratando de reconstruir mi vida desde cero. Conocí a una mujer maravillosa, una maestra con un corazón amable y sin secretos. Tenemos una vida simple, tranquila y segura. Pero a veces, tarde en la noche, todavía pienso en Jenny. Pienso en el odio en sus ojos y el terror en su voz. Me di cuenta demasiado tarde que el odio no era para mí, era odio para sí misma, y por la vida en la que estaba atrapada. Y me di cuenta de que en esta historia, la villana no era la que me odiaba. La villana era la que decía amarme. Sobreviví al odio de la mejor amiga, pero tomó toda una vida olvidar el amor de la novia,